Número 20 del cuestionario. Esta nos hace favor de mandarla a Ricardo López. ¿Podría explicar Apocalipsis 9:15 quiénes son estos ángeles? ¿Esta profecía ya se cumplió o se va a cumplir? Ok, en lo que busco la escritura, esta escritura ya se cumplió y se está hablando de 4 ángeles terrenales. Siendo que nuestro hermano conoce la doctrina de William Branham, entonces él está consciente de que cuando la Biblia habla de ángeles, no todos los ángeles que se mencionan en la Biblia son seres angelicales o celestiales con alas en una categoría superior a los seres humanos, sino a nosotros se nos ha enseñado que existen ángeles terrenales, pero la razón por la cual se les da ese nombre de ángeles es porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, en nuestra doctrina, en Apocalipsis 2 y 3, cuando se habla de 7 ángeles que son comisionados para llevar un mensaje a 7 iglesias, estamos hablando de 7 hombres que son en la tierra mensajeros de Dios. Pablo en 1 Corintios 9 no se llamó mensajero, pero se llamó heraldo, que es en cierto sentido lo mismo. Entonces, cuando alguien entra al libro de Apocalipsis, y como en Apocalipsis es el libro de toda la Biblia donde más aparecen ángeles, lo común es que se piense que cada vez que aparece un verso refiriéndose a un ángel se refiere a un ser celestial. No, en Apocalipsis 9, aquí en el versículo 15, está hablando de hombres, 4 ángeles. Ahora, aunque este es un dato que sí comprende la mayoría de cristianos de las iglesias evangélicas, aún así se les escapa a unos que otros. Recordar que también los demonios son llamados ángeles, pero en este caso son ángeles caídos. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que el dragón fue arrojado del cielo. Él y sus ángeles, esto es, él y sus demonios. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque aquí vamos a hablar de demonios y no solamente estamos hablando de hombres, estamos hablando de hombres poseídos por demonios. Dice Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres. Entonces, la profecía ya se cumplió y se cumplió en 1939, para ser exacto, se cumplió en el mes de septiembre. Lo que ahorita no recuerdo así a plena certeza es el día, no recuerdo si es el 6 o el 9, pero fue en septiembre de 1939 cuando estos 4 ángeles ya estaban preparados para esta hora, para este día, para este mes y para este año. Y del versículo 15 en adelante se nos describen las obras de estos 4 ángeles. Yo compartí una serie, has de recordar, sobre estos 4 ángeles. Estamos hablando de los 4 dictadores que predominaron en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Estamos hablando de Hitler, estamos hablando de Mussolini, estamos hablando de Stalin y estamos hablando del general Franco en España. Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, el general Franco en España y Stalin en Rusia. Entonces, estos 4 ángeles son los que desataron todo el caos que se describe del versículo 16 hasta el versículo 21, hablando de toda la destrucción a escala mundial, que viene a ser el cumplimiento de uno de los 3 ay, que anuncia uno de los ángeles celestiales. Entonces, esta es una profecía de tiempo pasado. Claro que para poder entender que este es el cumplimiento de la profecía en la Segunda Guerra Mundial, primero tienes que lograr entender que los ángeles entran en esas categorías.
ángeles celestiales, buenos, ángeles celestiales, malos, que son los ángeles caídos, los ángeles terrenales, que son poseídos por ángeles celestiales o por ángeles caídos. Cuando tú tienes esta enseñanza bien acomodada en tu mente, entonces este tipo de explicación cae perfectamente. Claro que alguien que nunca ha escuchado esta doctrina probablemente piense que no es una doctrina bíblica, que es una de esas muchas doctrinas en donde predominan las ocurrencias. No, de ninguna forma. En Malaquías capítulo 3 se le llama a Juan el Bautista ángel. En el original griego aparece la palabra ángel y ahí en Malaquías se traduce como mensajero. Entonces, tomando en cuenta estos versículos en donde en lugar de la traducción diga ángel, dice mensajero, podemos poner los fundamentos para poder explicar que existen ángeles en la categoría de seres humanos y no todos son celestiales. La asignación, por si ahorita está dando nombres, ¿no? O sea, específicamente está dando 4 nombres. Stanley, Hitler, Mussolini y Franco. Ahorita me acordé de las edades de la iglesia cuando el hermano Branham dice cómo escogió al mensajero de cada edad. Él dice, quien de ellos se pareciera a su ministerio más al de Pablo. Y bueno, hay unas características. ¿Cómo se eligieron los nombres? O para decir, en él se posó este espíritu. Ellos son los mensajeros. Porque hay reglas muy sencillas primero de descubrir en la Biblia, después de interpretar y después de interpretar lograr contextualizar. Y una de ellas es que este tipo de espíritus solamente reposan sobre líderes, no reposan sobre personas ordinarias. Tienen que reposar sobre líderes para que puedan lograr sus propósitos. En el caso del anticristo, que va a entronarse en el periodo de la Tercera Guerra Mundial, que es lo mismo que la Gran Tribulación, que se va a entronar en el cuerpo de un ser humano, pues tiene que tomar al líder más influyente en la tierra y para ese tiempo va a ser un papa. No va a ser un dictador militar, va a ser un papa. ¿Por qué? Porque este personaje tiene que tener no solamente control militar, tiene que tener control político y tiene que tener control religioso. Entonces, para la Tercera Guerra Mundial habrá grandes militares, indudablemente, pero ninguno de ellos tendrá una combinación triple de control e influencia sobre toda la humanidad como la tiene en la actualidad un papa. Entonces es sobre él en quien se posa un espíritu. Bajo este análisis, entonces ya puedes contextualizar en dónde se meten esos espíritus. Ahora, para nosotros es todavía más fácil voltear hacia atrás. Exacto. Porque ahorita estoy citando algo de lo que viene en el futuro. Pero lo único que tenemos que hacer es voltear, leer la historia de esos 6 años de Segunda Guerra Mundial, del 39 hasta el 45, hasta el 6 de agosto, cuando cae la bomba de Hiroshima, que es lo que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y ver quiénes son los personajes que controlaron el armamento en todo el mundo y que son los que desencadenan lo que dice ahí la Escritura. Y pues fueron ellos 4. Exacto. Bueno, pues ahí está la respuesta. Me tenía el filo de la butaca bastante. Casi me terminó y ya sé cómo estaba bueno. Muchas gracias a nuestro hermano Ricardo que nos hizo favor de mandar preguntas. Recuerden que ustedes pueden mandar sus preguntas de la pregunta o sus cuestionamientos o pueden